Las Islas Malvinas están situadas al sur del continente, sobre el Océano Atlántico. Su historia conocida data de hace al menos 500 años, según relatos históricos. Esto es a principios del siglo XVI, aunque otras versiones atribuyen su descubrimiento casi un siglo después. A lo largo del tiempo, este territorio ha sido motivo de innumerables controversias por su posesión. Países como Francia y España han estado envueltos, pero la disputa fundamentalmente se centra en Argentina y Gran Bretaña, que protagonizaron un incidente armado en 1982. Los saludamos cordialmente desde la ciudad de Buenos Aires, en este programa especial en el que abordaremos dos visiones diametralmente opuestas sobre un tema que es considerado como trascendental para quienes vivimos de este lado del planeta. Bienvenidas y bienvenidos. Como ya lo mencionamos, si algo caracteriza a las Islas Malvinas o Falkland es haber sido protagonistas de una serie de incidentes que hoy en día mantienen distanciados a los gobiernos de Buenos Aires y de Londres. Pero esta enorme brecha, amigas y amigos, es tan solo un componente de la controversia. Les cito un ejemplo. Las islas se sitúan a unos 500 kilómetros del sur del continente, sobre lo que es el territorio argentino, pero aproximadamente a 12.000 kilómetros del territorio británico. Para llegar a las Islas Malvinas desde la capital del Ecuador se debe realizar un largo viaje que se extiende por Santiago de Chile. Más adelante se debe cumplir una conexión hacia el extremo sur de ese país, en la ciudad de Punta Arenas, situada a casi 2.200 kilómetros en línea recta. Esto es alrededor de 6 veces la distancia entre Quito y Guayaquil. A partir de entonces se inicia un vuelo que toma más de 2 horas, pero que curiosamente no atraviesa territorio argentino, el país más cercano al archipiélago. Desde el aire el visitante puede apreciar ya la belleza del lugar, que a pesar de estar situado en un punto inhóspito del planeta, ha sido protagonista de una larga controversia que se extiende por casi 200 años, exactamente desde 1833. A quien llega al aeropuerto de Mount Pleasant, uno de los primeros aspectos que le llama la atención es el fuerte viento, que parece capaz de llevarse todo a su paso. También sus impresionantes paisajes. Sin embargo, para quienes allí viven, esto ya es parte de su rutina. Así lo cuenta el conductor del vehículo que nos transportó desde la terminal aérea hasta Puerto Stanley, la capital, habitada por algo más de 3.100 personas, que incluyen, según el censo del 2012, 295 catalogadas como visitantes temporales. ¿Dónde se traen los productos? De Chile. Chile. ¿Qué llega de Chile? Todas las frutas y vegetales. Y también algo de Inglaterra también, como las papas y así. Pero en general todo es bastante costoso también por la distancia de donde están ustedes ubicados. Sí, muy caro, todo es caro. Otro aspecto que salta a la vista cuando se arriba a las islas es que los vehículos tengan el volante situado en el lado derecho, a la usanza británica. Nuestro chofer nos contó otros puntos que también son particulares. ¿Cuántos colegios hay? Uno. Una primaria y una secundaria. Y hospitales uno. Tiendas, hay 5 grandes. Hartos pubs. Muchos bares. Sí. Y dime una cosa, si alguien se pone muy enfermo, ¿cómo se resuelve? Lo evacúan en avión ambulancia a Chile o Uruguay. Eso a lo que se refiere este chileno que hoy vive en las islas es parte del aislamiento que se vive con su territorio natural más cercano, la hoy República de Argentina. Esta historia está reflejada en diversos libros, pero también en documentales y películas como Hundan al Belgrano, considerado como uno de los relatos más dramáticos del conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido en 1982. Quizá una de las formas más sencillas de entender este problema sea viéndolo cronológicamente. Para Argentina son fechas claves. El año 1520, cuando se descubren las islas por los integrantes de la misión de Magallanes.
Ese viaje determinó que toda la región austral de América, con sus costas, mares e islas, quedó preservada bajo la soberanía española, a través de diversos tratados del periodo, como el americano de 1670 entre España e Inglaterra. 1713. Se aseguró la integridad de las posesiones de España en América del Sur y su exclusividad de navegación. Inglaterra era signataria de ese acuerdo. Pocos años más adelante, Inglaterra y Francia comenzaron a interesarse en las islas como un espacio estratégico en el Atlántico Sur. 1764. Francia fundó el establecimiento de Port Louis en la isla Soledad. Tras una protesta de España, se retiró. Desde entonces, en lo que ya se consideraba como Malvinas, hubo un gobernador residente dependiente de Buenos Aires. 1766. Una expedición llegó clandestinamente y levantó un fuerte al que se bautizó como Port Edmund. España expulsó a sus ocupantes. Luego de ese incidente, España e Inglaterra estuvieron cerca de la guerra. En 1820, las Provincias Unidas del Río de la Plata, como se conoció al primer estado luego del virreinato del mismo nombre, enviaron una misión a tomar posesión de las islas. Argentina comenzó a ejecutar actos demostrativos de su soberanía, incluyendo la designación de gobernadores. 5 años más tarde, en 1825, Gran Bretaña reconoció al Estado argentino. En 1829, el gobierno argentino promulgó un decreto en el que se creaba la comandancia política y militar del archipiélago y designó a Luis Bernet al frente. Finalmente, la versión argentina cuenta que en 1833, la corbeta Clio de la Marina Real Británica invadió las islas y tomó Puerto Soledad por la fuerza. Además, expulsó autoridades y no permitió de ahí en más el asentamiento en las islas de argentinos provenientes del continente. Para conocer en detalle este lado de los hechos, dialogamos con el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou. El gobierno de Argentina tiene su argumento, el gobierno británico tiene el suyo, pero ellos decían, bueno, nosotros incluso no quisiéramos ser ni siquiera parte del Reino Unido, queremos nuestra independencia como propietarios o por lo menos como personas que viven sobre este territorio. ¿Cómo entender eso? Está claro que es una población implantada, no es un pueblo originario, es una población que llegó en el siglo XIX expulsando a los argentinos que estaban allí en las islas, y entonces el argumento que tiene que ver con la autodeterminación tiene que ver para pueblos originarios, pero no para colonias. Hay que terminar con la vergüenza del colonialismo, porque en definitiva que las Islas Malvinas estén ocupadas por un gobierno británico es una rémora del colonialismo y realmente es una de las vergüenzas. Nosotros sabemos lo que significó para nuestras poblaciones el colonialismo, sabemos que ninguno de nuestros países ha sido un país colonial, sino al revés. Han sido países que han sido colonizados durante 400 años, donde se trató de tapar nuestras culturas, nuestros pueblos originarios, nuestra historia y nuestras potencialidades, para ser parte de las colonias. Entonces, creo que Malvinas es un eje fundamental para terminar con esa historia. Pero toda historia tiene su otro lado de la medalla. Los británicos niegan que Magallanes haya descubierto el archipiélago en 1520. Otro argumento que sostienen es que las islas nunca tuvieron habitantes nativos. Según esta versión, el primer asentamiento fue francés en 1764, lo que coincide en cierta medida con la posición argentina. El asentamiento se extendió hasta 1767. En ese periodo, en 1765, las islas fueron reivindicadas por Gran Bretaña. Desde 1766 hasta 1774 hubo una guarnición inglesa en Port Egmont. El asentamiento francés fue tomado por España en 1767. Esa guarnición en Port Louis se extendió hasta 1811, cuando se produjo la rebelión contra el poder colonial en Buenos Aires. A partir de entonces, dicen, las islas no tuvieron ninguna población residente. Tan solo hubo la presencia itinerante de tripulaciones de barcos. Otro punto de divergencia es sobre Luis Bernet, a quien los argentinos encargaron estar al frente de las islas. Para el Reino Unido, él tenía preferencia por una soberanía inglesa y nunca fue gobernador, tan solo comandante civil y militar. Finalmente, este lado de los hechos afirma
que los habitantes en lo que se conoció como Port Louis en 1833 y que pertenecían a diversas nacionalidades, 29 en total, no fueron expulsados, sino que se produjeron discrepancias entre ellos por retrasos en pagos por su trabajo. Eso generó que un grupo asesine a otro y a la vez que los británicos asuman el control desde entonces. Para conocer acerca de la posición del Reino Unido sobre esta historia, visitamos en Puerto Stanley al gobernador de las islas para esa fecha. El lugar donde despacha es uno de los principales atractivos en las islas por su belleza. En su interior, decoración en la que predomina la temática real. No es el gobierno del Reino Unido el que gobierna las islas. Ellos lo hacen por sí mismos. El papel del gobernador es manejar temas como la política internacional y la defensa, y asegurar que las relaciones de los territorios de ultramar y el Reino Unido sean buenas. Los isleños operan como un gobierno que se autosustenta en cierta medida, y también lo hace a través de la región. Ellos quieren ser parte de una amplia región del Atlántico Sur. Es natural que tengan intercambios con sus vecinos, pero esos deseos se han hecho difíciles por la presión argentina alrededor. Eso está claro. Nosotros estamos abiertos a fuertes relaciones con otros países de la región. Sin embargo, lo que menciona el gobernador cuando se refiere a las relaciones con los vecinos se contrapone con lo que en la práctica ocurre. La relación más cercana entre los isleños y el resto del continente se desarrolla casi en su mayoría con Chile. Al declarar y pagar tu impuesto a la renta, estás ayudando que más hospitales, escuelas, carreteras y miles de obras se sigan realizando en todo el país. Paga tu impuesto a la renta del 2012 en los meses de marzo y abril. SRI le hace bien al país. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria. Renovarse es caminar con pasos firmes. Los cambios nos ayudan a crecer. El Servicio Ciudadano de Informar hace del periodismo una misión. Somos los mismos, con nuevos retos. La televisión pública es periodismo ciudadano, donde el único interés es comunicar la verdad de los hechos. Amigos, bienvenidos a los servicios informativos de la televisión pública. Este es un gran canal, su canal público. Los servicios informativos de la televisión pública se renuevan para usted. Periodismo responsable, garantía informativa. Perspectiva 7. Varias naciones latinoamericanas, lideradas por Ecuador, propusieron reformas al sistema interamericano de derechos humanos con sede en Washington. Quienes se oponen a las reformas dicen que las tesis ecuatorianas no tuvieron eco, pero el gobierno sostiene todo lo contrario. En Perspectiva 7, conozca reveladores detalles de la reunión de Washington, quienes financian la Relatoría de Libertad de Expresión, las posiciones encontradas y el futuro de los derechos humanos en el sistema interamericano. Perspectiva 7. Este jueves, 20:45, por Ecuador TV, televisión para sentir. Ecuador TV trabaja para llegar a su hogar con un sano entretenimiento, llevando contenidos que contagian, contenidos que enseñan, contenidos que emocionan, contenidos que unen. Contenidos con valores que se sienten. Muchísimas gracias. Ecuador TV, televisión para sentir. Los invito a conocer un poco más acerca de esta historia que nos llevó semanas atrás a Puerto Stanley, la capital del archipiélago, y que en esta ocasión nos trajo hasta Buenos Aires, pero además abordar la perspectiva política sobre esta materia. A propósito de lo que fue días atrás un referéndum celebrado en las islas, no menos polémico.
La mirada de todo el planeta se fijó días atrás en el archipiélago cuando sus habitantes acudieron a sufragar en un referéndum. En el plebiscito se les preguntó si deseaban seguir perteneciendo a la Gran Bretaña como territorio de ultramar, es decir, dependiente y no autónomo. Previo a la jornada hubo mucho patriotismo entre los votantes. Por ejemplo, este isleño aprovechó para vestir los colores de la bandera británica. Queremos mostrar al resto del mundo que deseamos mantenernos como británicos, porque somos británicos. Y es nuestra forma de vida, la única forma que conocemos. La votación tuvo también amplia cobertura mediática durante los días que fue convocada, 10 y 11 de marzo. Al final, triunfó la tesis que todos esperaban, el sí con un 99,8%. Británico. Vengo de una familia con 6 generaciones aquí. Somos británicos. Mira las banderas aquí. Estamos orgullosos. Me molesta que se quiera romper nuestros vínculos con la Gran Bretaña y nos intenten aislar. Espero que el resto del mundo se dé cuenta. Nos sorprendería si el resultado fuera el 100% a favor. Solo las dictaduras obtienen esos resultados. Espero que el resto de países democráticos alrededor del mundo vea que es un deseo democrático y lo reconozca. En la capital argentina, la prensa también se hizo eco de la noticia, aunque con una visión totalmente diferente. Previsible voto de los Kelpers, como se conoce a los isleños, para seguir siendo británicos. Referéndum contra el diálogo o el plebiscito con final obvio fueron algunas de las primeras planas al día siguiente de conocerse los resultados. En las calles, una posición similar entre ciudadanos a quienes consultó la televisión pública. Más que nada, indignación por el no reconocimiento de nuestra soberanía sobre las islas. Claro, eso es obvio que están en Sudamérica y no, es una colonia, o sea, ahora está funcionando como colonia, eso sí, es obvio y obviamente sí estoy en contra de eso. ¿Por cuestiones geográficas? No, obvio que no. No pertenece a las islas no pertenecen geográficamente a Inglaterra. Alejandro Juliá, politólogo de la Universidad de Buenos Aires, explica esa posición. Es un problema de soberanía latinoamericana, un poco cómico que hagan referéndum porque por el Peñón de Gibraltar no hacen referéndum sabiendo que hay mayoría de españoles, pero en este caso sí. Pero bueno, son las trampas típicas de una mentalidad imperialista que nunca termina de extinguirse. ¿Por qué las islas deben pertenecer a Argentina y no al Reino Unido? Primero hay algo que cae de Maduro, que es la distancia. Está muy cerca de la plataforma continental argentina y lejísimos de lo que es Inglaterra. Segundo, que históricamente fue ocupado primero por argentinos y después fue desplazado a través de la fuerza por los ingleses. Para el porteño, como se conoce al poblador de esa ciudad, el tema fue demasiado obvio. En eso coincide Ariel Esteban Osorio, conductor de un taxi. Claro, sí, para nosotros los argentinos no es válido, porque obviamente no es a nivel democrático que un inglés vote por qué país, siendo inglés, obviamente que va a votar por su país, ¿no? La verdad que nos lastima que pasen esas cosas y bueno, seguiremos reclamando por la soberanía, que las Malvinas son argentinas porque están dentro de la plataforma continental argentina. Mientras en las islas se conocían los resultados del referéndum, en Buenos Aires y Londres comenzaba otra ofensiva política y diplomática. Los primeros en pronunciarse, la presidenta Cristina Fernández y el primer ministro David Cameron, que repitieron los argumentos antes citados por ellos mismos. Por eso estamos también hoy aquí, porque Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa de los americanos, de la América Latina, de la América del Sur y en una causa global. El futuro de las islas debe estar determinado por los isleños, por la gente que vive allí. Sobre el referéndum de este año, espero que la presidenta de Argentina escuche sus resultados y que reconozca que los isleños son los llamados a escoger su futuro. La visita del equipo de la televisión pública a Buenos Aires coincidió también con la aprobación de resoluciones de rechazo enérgico al plebiscito por las cámaras de senadores y diputados. Guillermo Carmona preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Explicó a Ecuador TV su punto de vista sobre el referéndum y la posesión de las islas. Malvinas es mucho más que la guerra de Malvinas.
Malvinas tiene que ver con un profundo sentimiento nacional y latinoamericano de amor por nuestra tierra, por nuestro mar, por nuestro territorio. Y en ese sentido, nosotros destacamos que la guerra de Malvinas significó un enorme retroceso para los avances que la Argentina había venido haciendo en favor de recuperar la soberanía por las islas. Otro aspecto que lleva a cuestas del gobierno británico relacionado con el archipiélago es que forma parte de los 16 territorios no autónomos que quedan sobre el planeta y que están bajo análisis del Comité Especial de Descolonización de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entre los territorios que constan como parte de la lista se encuentran, además de las Falkland, Bermuda, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Montserrat y Gibraltar entre los principales. De la lista total, al menos 10 territorios involucran al Reino Unido, aunque también forman parte de ese listado Estados Unidos, Francia y Nueva Zelanda. El comité, dice la información oficial, se reúne una vez al año para, entre otros aspectos, formular recomendaciones para movilizar a la opinión pública sobre el apoyo al proceso de descolonización y también celebrar la denominada Semana Internacional de Solidaridad con los pueblos de los territorios autónomos. Este organismo se encuentra encabezado en la actualidad por el ecuatoriano Diego Morejón. El funcionario, en declaraciones a la agencia de noticias AFP en junio de 2012, señaló sobre el referéndum. Es una maniobra política del gobierno inglés, justo en momentos en que hay una cierta simbología por el tema de Malvinas, porque es un aniversario de la guerra y cuando se presenta la presidenta aquí. El diplomático se refería así al anuncio hecho a mediados de junio de ese año para la realización del referéndum, que coincidió con la recordación de los 30 años del final del conflicto que enfrentó a Argentina y el Reino Unido. También a la intervención realizada por la mandataria argentina en esos días ante el comité y ante el secretario general Ban Ki-moon. El primer encuentro sexual en la adolescencia es crucial para nuestro futuro. Es lanzarse por un camino nuevo y desconocido. Pero muchas veces el sueño de un momento de felicidad puede convertirse en culpabilidad, dudas y miedo. La primera vez sí te puedes quedar embarazada. No solo se embaraza la mujer, sino nos embarazamos las dos personas, el hombre y la mujer. Tengo mucha presión por parte de mis amigas. Un programa que se convierte en la voz de los jóvenes ecuatorianos. Nuestra Voz, con Michelle Camus, todos los jueves a las 17 horas por Ecuador TV. Fútbol de Primera, este viernes, 18:45. Liga de Loja frente a Emelec. La garra del oso en su estadio demostrará su poder para ganar el partido, pero el cuadro eléctrico quiere seguir en la senda del triunfo. Uno de los partidos interesantes de la fecha que usted lo seguirá en nuestra pantalla. Vive las emociones del campeonato nacional en Fútbol de Primera, por Ecuador TV, con la gente y su fútbol. Esta canción que escucha no requiere ningún instrumento musical. El cuerpo entero es tu instrumento. Son los Vocatello, que en la caja de Pandora cuentan cómo hacen para tener una banda 0 instrumentos. Todo lo que hacemos nosotros ya en el contexto de ensayo y presentaciones termina siendo un juego. Tan un juego que están dispuestos a enseñar a otros. Vamos a como que a sonreír bastante, unir nuestros dientes y hacer... Muy bien. No se pierda otra historia sorprendente y divertida. La Caja de Pandora, sábados 20 horas, por Ecuador TV, televisión pública. Todos la vimos crecer. Enamorarse por primera vez. He tomado la decisión de casarme contigo. Le ruego que me prometa que lo cuidará y lo amará toda la vida. ¡Papá! Takeshi.
perder a sus seres queridos. ¿Por qué tuvo que morir? Con su ejemplo de vida, nos enseñó que la tenacidad es una virtud. Muchas gracias. Todo habría sido diferente si me hubiera casado contigo. Oshin, no se pierda los últimos capítulos, de lunes a viernes, 19:45, por Ecuador TV, televisión para sentir. El estilo de vida en las islas dista mucho de la realidad latinoamericana. En sus calles uno se siente como que estuviera caminando en un típico pueblo británico. Sin embargo, sus habitantes dicen sentirse orgullosos de lo que han alcanzado hasta este momento. Puerto Stanley, o simplemente Stanley, es una pequeña ciudad donde se concentra la mayor población de las Falkland, como las llaman sus habitantes. Alrededor de un 75% del total de población, esto es poco más de 2.100 personas, viven en cómodas viviendas situadas a pocos metros del mar. Las principales actividades se desarrollan a lo largo de esta calle, en la que destaca el sentido de circulación de los vehículos, diferente al que se usa en la totalidad de las ciudades del continente. Sobre esta misma calle se sitúan la casa del gobernador, un templo religioso, una escuela, cabinas telefónicas, un supermercado y pequeños locales comerciales, donde un importante rubro es la venta de artículos alusivos al archipiélago como atractivo turístico. Las islas también tienen su propio diario, Penguin News, dirigido por John Fowler. Contó que antes del conflicto del año 82, la situación para los isleños era de aislamiento. Sin embargo, solo después de ese hecho, el gobierno británico se acordó de ellos. Vivimos una vida muy separada del mundo. No teníamos la media de comunicaciones que existen ahora. Las Islas Falkland eran una colonia británica y posiblemente nadie se preguntó de su identidad. Eran británicos. Esperaban quedar británicos, parte de una colonia británica y no... ¿Cuánta gente? 2.000. En Puerto Stanley casi todo queda cerca. A pocas cuadras está el Hospital Rey Eduardo VII, donde, a diferencia de lo que se conoce, hay mucha calma y tranquilidad. Michael Poole gerencia esta casa de salud. Reveló que casi toda dolencia puede ser atendida allí y que solo los casos extremos deben ser enviados vía aérea al continente, principalmente a Chile. Es un desafío extremadamente difícil, porque estamos a 300 millas del hospital más cercano. No sabemos qué problemas vamos a tener durante el día. El número de personal médico también es reducido, al igual que el número de camas. Tenemos 30 camas, 5 doctores permanentes, un anestesista y un cirujano. Durante el día atendemos entre 50 y 150 pacientes, dependiendo cómo esté. Ailey Biggs forma parte de la 7ª generación de habitantes en las islas. Reveló que su abuela tuvo una relación con un ciudadano argentino, pero a raíz del conflicto eso se terminó. Afirmó sentirse orgullosa de sus orígenes y estar convencida de que ese es su hogar. No tengo ningún sentimiento negativo hacia los argentinos como tal. Es la posición de su gobierno el problema, en especial cómo maneja el tema la presidenta Cristina Fernández. No es necesario. Me gusta cómo viven en otras regiones, en diferentes países. Ellos tienen una identidad, dependiendo del lugar de donde vengan. Por ejemplo, si tú vienes de Argentina, tienes una identidad. Es una cosa similar aquí. Nosotros somos británicos, pero también somos parte de estas islas. Británicos, pero de otra región del planeta. Como se mencionó en un principio, las islas deben proveerse de diversas formas, a través del Reino Unido y Chile principalmente, pero también a través de lo poco que produce, debido principalmente a su clima subantártico. Esto genera, a su vez, que durante casi todo el año las temperaturas sean muy bajas. En Stanley Groves, situado en uno de los extremos de la ciudad, existe una inversión de aproximadamente $500,000 de libras. Es el lugar que provee vegetales a la ciudad y en gran medida al resto de poblaciones cercanas. En estos inmensos invernaderos de cultivos hidropónicos se produce principalmente berenjenas, tomates, pepinos y lechugas.
4 personas, 3 isleños y un chileno, desempeñan su labor allí con un cuidado especial. Ahora, en todo caso, es una tarea bastante importante considerando, vuelvo y repito, lo difícil del clima, las condiciones para que desarrolle la planta. Bueno, sí, dependemos mucho del clima, de la temperatura. En la medida de que haya más temperatura, el crecimiento de las plantas es mayor y por lo tanto la cantidad de tomates que se saca es mayor. Claro, es proporcional al clima. Por ejemplo, ahora, este año ha sido bastante frío hasta el momento. Por lo tanto, la producción no ha sido la normal o la de años anteriores. ¿Por qué? Exclusivamente por el clima. El propietario y gerente de este negocio es Tim Miller. Él explicó que la tarea se ve más complicada por el clima extremo. También por el hecho de que no se utilice tierra común. Es puro con base de agua. No hay ninguna parte de tierra en el invernadero. Es todo con agua y con el fertilizante mezclado automático con agua. Y el agua y fertilizante llega a la planta y tenemos una bajada en el invernadero y el agua con el fertilizante va por gravedad despacito por los canales pasando por lado de las raíces de la planta. Una de las curiosidades en las islas es que un grupo reducido de personas aún utiliza la turba o pit, como la llaman allí, como combustible en las casas. Se trata de un material orgánico que se forma en lugares pantanosos en el campo y es cortado en pedazos pequeños para luego ser conservado en bodegas secas. Otra de sus características es que es considerada un paso previo para la formación de carbón mineral. Stella Middleton es una de las personas que aún mantiene esta tradición. Nos enseñó el lugar de su casa donde almacena la turba, que poco a poco es utilizada, especialmente en los días más fríos del año. Stella emigró desde los Estados Unidos hace ya un buen tiempo. Explicó cómo es el proceso para utilizar este combustible. Tomo un poco de trozos de la turba que está seca y los pongo aquí dentro. Where did you get it? De las afueras de Stanley. ¿Recuerda el camino hacia el este de la ciudad donde hay zonas pobladas? Ahí la encontramos. De todas formas, para reforzar, en invierno, cuando hace frío, tenemos esta estufa que se encuentra en una habitación diferente. Las autoridades tienen un especial cuidado para evitar una masiva migración hacia las islas. Sin embargo, existe una pequeña comunidad de residentes procedente de Chile. No alcanza ni la 10ª parte del total de habitantes. Uno de ellos es Alex Olmedo, quien vive allí desde hace 22 años. Es propietario de un pequeño hotel situado frente al muelle. Allí emplea a 8 compatriotas y un peruano. Decidí quedarme acá porque después de vivir acá en forma esporádica y viajar, encontré que este era mi hogar y aquí podía aplicar y desarrollar mis ideas y mi talento. En un momento tú dijiste que este es un lugar de oportunidades. ¿Por qué? Porque somos muy nuevos, estamos recién comenzando a emerger, a desarrollarnos. Somos apenas 3.000 habitantes, o sea, hay mucha posibilidad para desarrollo. A pesar de ser latinoamericano, considera a este su hogar, por lo que defiende la identidad de los Falkland Islanders o isleños. Es lo mismo que si yo te dijera, tú eres ecuatoriano, tú eres chileno, tú eres inglés. Bueno, la gente de acá son Falkland Islanders, gente que tiene historia ya de 200 años, un heritage, un background que es británico, pero la población se crió y se generó acá. La población que vive en el campo es muy reducida, apenas supera el 10%. Existen pequeñas granjas como esta donde la principal actividad es la crianza de ovejas, que son cuidadosamente trasquiladas. Su lana es vendida al Reino Unido. Trasquilamos en promedio una cada minuto. Una cada minuto. ¿Y cuántas en el día? En el día se pueden hacer unas 300 o en un buen día hasta 400. Me gusta mucho esta actividad porque soy parte de la 6ª generación de habitantes de las islas. Mi familia vino de Escocia.
Los días transcurren con mucha pasividad para los kelpers, llamados así en alusión a una alga que crece alrededor del archipiélago, pero con mucha mayor razón en las afueras de su capital. Desde allí iniciamos un viaje de aproximadamente 2 horas hasta el que muchos de los cerca de 70.000 turistas que llegan cada año catalogan como uno de los más hermosos sobre el planeta, Volunteer Point, donde habitan los famosos pingüinos. En el camino al que solo se puede acceder con vehículos doble tracción, que regularmente prestan el servicio turístico, se encuentran pequeñas estancias y granjas como esta. Cuénteme acerca de este lugar, por favor. Esta es una típica granja ovejera en las islas. Tenemos muchas como esta en las que se produce y se vende lana. La mayoría está en las afueras de Stanley. Luego de atravesar lugares agrestes, el visitante llega a esta explanada, situada junto al mar y donde se encuentran unas 600 parejas reproductoras de pingüinos. Uno de los aspectos que más llama la atención al turista o al visitante que llega hasta este punto de las Islas Falkland o Islas Malvinas es cómo conviven estas especies animales. El turista, cuando arriba, solo debe quedarse quieto y escuchar el sonido de esta especie. Esto es lo más hermoso que he visto, especialmente porque esta es la segunda especie más grande de pingüino. Es increíble estar tan cerca y casi poder tocarlos. Uno de los aspectos que más atrae es la curiosa forma de caminar de los pingüinos. Además, los colores vivos de su pelaje, que se diferencian de este tono café que acompaña a los más pequeños. Volunteer Point es un área muy especial porque tenemos la más grande colonia de pingüinos rey en las islas y quizá la colonia más grande de pingüinos a la que se pueda acceder en el mundo. La primera vez que se vio aquí a estos pingüinos fue a mediados del siglo pasado. Propios y extraños no dejan de sorprenderse por lo hermoso del lugar y por la pasividad de estos pingüinos que no les impide acercarse a nadie. Jamás imaginé que podríamos estar tan cerca, en un hábitat tan natural. Esto es una playa hermosa, claro que hace mucho frío. Uno piensa en playa, al menos los latinos pensamos en sol, arena, diversión, pero en realidad aquí es un frío bastante intenso. Es interesante ver los pingüinos en la playa, uno en la playa abrigadísimo. Y si bien parte de la riqueza de este territorio se relaciona con especies como los pingüinos, muchos piensan que el secreto mejor guardado está a su alrededor, en el mar. En la actualidad, la venta de licencias de pesca genera unas 15 millones de libras al año. De hecho, esta actividad es catalogada como exitosa en sus primeros 20 años de operación, aunque también hay preocupación entre las organizaciones dedicadas a la conservación del medio ambiente. La vida marina es en especial muy diversa. Hay un gran número de invertebrados y peces. Por eso hay también algunas especies de aves. La vida marina es mayor a la terrestre aquí. Pero aún así, hay una gran variedad. A pesar de los elevados ingresos que genera la pesca para una población tan pequeña, existe otra hecho, la existencia de crudo. Estimamos que el yacimiento que se ubica al norte de las islas tiene 330 millones de barriles. Eso es mucho petróleo. Sí, es un yacimiento significativo, cuya producción se estima que dure entre 25 y 30 años. Se prevé que la explotación plena de petróleo se produzca hacia el año 2017, lo que multiplicaría enormemente los ingresos para los 3.000 habitantes del archipiélago. Aunque de por medio también hay riesgos para la naturaleza, como lo advierte este investigador. Siempre existe un riesgo mínimo de vertidos, pero las actividades exploratorias se desarrollan mar afuera. Eso quiere decir que si hay un derrame no habrá tanto peligro de que llegue a las islas. El factor principal es por el incremento de la actividad marítima que eso genere, o por un posible vertido de crudo desde las embarcaciones. Eso también multiplica las especulaciones acerca de la defensa tan férrea de este territorio de ultramar. Nuestra música, nuestro talento, llega a la pantalla de Ecuador TV
tiempo de reflexión y recogimiento. Con voces que elevarán tus sentidos. Música Sacra, el especial, descarga musical, viernes 18:15 por Ecuador TV, televisión para sentir. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por ambición? ¡Es mío! ¡Déjenlo! Me gusta el dinero. Más que tú, mucho más, papá. ¿Cómo te atreves a estafarme? ¡Un ladrón como tú! ¡Merece ir a prisión y sufrir! Intriga. ¿Por qué me odias tanto? Celos. Nayok, no lo mereces, no lo querías como yo. ¿Triunfará la ambición o el amor por la familia? Una historia llena de enseñanzas. La Hoguera. Estreno este martes, 19:45, por Ecuador TV, televisión para sentir. Realizadores audiovisuales, alisten sus cámaras. Los países de la Comunidad Andina lanzan el primer concurso de documentales para televisión. Se entregarán 8 premios de $25.000 cada uno. Envíanos tu propuesta audiovisual sobre la forma de vida de los habitantes de nuestras fronteras. No te lo pierdas. Tienes hasta el 15 de mayo para preparar tu propuesta. Revisa las bases y condiciones en el portal de la Comunidad Andina y del Ministerio de Cultura o Consejo Nacional de Cine de tu país. Nosotros seguimos en este programa especial a través de la televisión pública. Pero quizá en este punto, amigas y amigos, ustedes se estén planteando la siguiente pregunta. ¿Cuál es la verdadera importancia o dónde radica la trascendencia de estas islas, las Malvinas o Falkland, cuyo territorio es de aproximadamente 12.000 kilómetros cuadrados? Esto es mayor que países como Jamaica, Chipre o Líbano. Al igual que se dijo anteriormente, las enormes reservas de crudo halladas al norte de las islas hacen presumir a muchos que por eso es que el Reino Unido está tan interesado en defenderlas. En Argentina se interpreta que cuando el primer ministro británico dijo días atrás, luego de conocerse el resultado del referéndum, que el Reino Unido estará allí para defender a los kelpers, tenía una connotación adicional: defender también a como dé lugar el petróleo que existe. El gobierno de Cristina Fernández argumenta que las licencias entregadas para la exploración y explotación de crudos son ilegítimas y que contravienen disposiciones de Naciones Unidas. Es por esta razón que su gobierno ha denunciado ante diversos foros internacionales, entre estos la Unión de Naciones Suramericanas y las Naciones Unidas, que Gran Bretaña busca la militarización del Atlántico Sur y que esa es la razón para tener armamento tan complejo en la base militar de Mount Pleasant, que queda junto al aeropuerto. Para el Reino Unido, lo que se busca es proteger el territorio del archipiélago luego del conflicto que enfrentó a los dos países en 1982. En aquel entonces, la dictadura que encabezaba el general Leopoldo Galtieri ordenó a sus tropas reanudar el control de las islas entre marzo y abril de 1982, según los diversos libros que se han escrito, para intentar aplacar el descontento social por las desapariciones y muertes forzadas. Tienden a borrar de las memorias argentinas las imágenes de los graves sucesos que, no hace mucho tiempo atrás, laceraron a nuestro pueblo. En el documental Hundan al Belgrano también se habla sobre esa versión. La rápida e inesperada operación logró su objetivo e hizo estallar el júbilo en las principales calles y plazas de Argentina. Pero la victoria no estaba asegurada. El gobierno británico reaccionó y envió tropas al sur del continente para iniciar el contraataque en lo que se denominó la Operación Corporate. Esto a pesar de todas las gestiones diplomáticas realizadas. La superioridad en armamento y tecnología, sumada a las difíciles condiciones donde se realizaron los combates, con temperaturas cercanas a cero, garantizaron la victoria el 14 de junio, cuando se produjo la rendición total.
Tras este hecho, el ánimo de la población se fue al piso. ¡No se rindan! ¡No se rindan! Y quien se cree fue el principal responsable de llevar a la muerte a jóvenes soldados, renunció. César Trejo, excombatiente en el archipiélago de 50 años de edad y a quien encontró Ecuador TV en un café del centro de Buenos Aires, afirma que el conflicto fue un episodio que demostró la ambición de una potencia que aún cree en el colonialismo. Es una causa latinoamericana porque en realidad el enfrentamiento con los británicos por la vía armada, que toda guerra es una tragedia, pero también tuvo episodios heroicos. Fue episodio heroico como los argentinos nos enfrentamos contra el imperialismo anglo-norteamericano y también fue heroica la predisposición de los pueblos de toda Latinoamérica para venir y alistarse para combatir junto a los argentinos. Fernando Préstamo es otro excombatiente, quien contó lo duro de la guerra y cómo sobrevivió un grupo de soldados a pesar del total de bajas argentinas. Veníamos formados en una educación donde sabíamos qué significaban las Malvinas, por qué íbamos a luchar, cuál era el sentido que tenía para nosotros eso. Partiendo desde ahí fuimos convencidos de que íbamos a defender algo que nos pertenecía. Después, llegado allá, bueno, vienen las cuestiones ya de la vida misma en el lugar, que era dura, que era muy difícil, que hacía mucho frío, que bueno, en los primeros tiempos hasta que pasó el 1 de mayo nos alimentábamos bien, pero después ya empezaron las complicaciones logísticas, los errores, el miedo. Todo eso empezó a tallar en la persona. Muy difícil al punto tal de que llegamos a Malvinas con 19 años y volvimos como si tuviéramos 40. ¿Por qué? La experiencia de una vida, del transcurso del tiempo de una vida, se vivió en 2 meses. O sea, la dureza, la realidad, la muerte, la vida, el compañerismo, el depender del otro. ¡Fuego! ¡Fuego! El tema del conflicto también ha generado una serie de discrepancias entre sus principales protagonistas. En la tradicional Plaza de Mayo encontramos esta precaria construcción. En su interior, Alberto Fernández, quien se hace llamar veterano no reconocido por el Estado. Dice que la asociación a la que pertenece solo busca una retribución por lo que hicieron durante el conflicto. Esto a pesar de que no combatió en el teatro de operaciones, sino en el continente. Más allá de que es un asunto pendiente para el Estado argentino y para quienes acudieron al llamado de la Junta Militar, todavía quedan secuelas, especialmente psicológicas, como lo cuenta Sergio Freire, quien a raíz de la guerra llevó una vida desordenada, lo que le valió incluso ser portador del VIH. Lo tengo que atribuir al conflicto porque yo era una persona que no tenía vicios antes del conflicto y después del conflicto mi cabeza hizo un clic mal para atrás y empecé a tomar malas decisiones, pero bueno, más allá del conflicto, de lo tocado vivir, lo que más te duele es el desarraigo de la sociedad, de la gente, el dolor, el que te venga un tipo y que le digas que estuviste en el conflicto, un tipo de 40 años que te agarra y te diga, ay, bueno, pasa que perdimos porque ustedes eran pibes, si hubiéramos ido nosotros ganábamos. ¿Sabés cómo te llega? A casi 2.000 kilómetros de Buenos Aires también se recuerda la tragedia que generó el conflicto. Al salir de Stanley, el visitante puede observar a la distancia campos que aún permanecen minados. Pese a que se atribuye a que los argentinos los colocaron en el 82, se cree que siguen allí 30 años después como protección ante una nueva amenaza. Después de un viaje de alrededor de 2 horas se llega a San Carlos, donde se encuentra el Memorial Británico. Allí las tropas de ese país desembarcaron un 21 de mayo hace 3 décadas. Hoy las tumbas de los caídos forman parte de un ritual para recordar ese episodio. Las fuerzas británicas desembarcaron en esta bahía al frente de nosotros y la Fuerza Aérea Argentina bombardeó algunos de los barcos que hoy están hundidos. San Carlos es muy importante y simbólico porque fue el primer lugar donde llegaron las tropas británicas a liberarnos.
A pocos metros, un pequeño museo que es visitado regularmente por quienes intervinieron en las operaciones militares. Otro militar retirado, a quien encontró Ecuador TV en las islas, contó que desde el momento que dejó las Fuerzas Armadas de su país, viaja cada año, a pesar de los tristes recuerdos que le trae el enfrentamiento armado. Estoy muy en desacuerdo con que los argentinos continúen con su reclamo. Es claro que los isleños no quieren formar parte de Argentina. Entiendo la posición del gobierno británico. No soy su portavoz, pero su punto de vista es que los isleños deben determinar su futuro y pueden ser parte de Argentina, pero no lo quieren. Pueden seguir como territorio de ultramar o algún día quizá decidir su independencia. Son las voces de los isleños las que se deben escuchar. Este es otro de los amargos recuerdos de la guerra del 82. En este cementerio, situado a 1 hora y media aproximadamente de Stanley, yacen los cuerpos de 230 soldados argentinos. En la parte central hay una cruz de hormigón de 4 metros de altura y 7 toneladas de peso. Y junto a esta, 24 placas donde constan los nombres de los 649 soldados caídos en combate. Hablar de la solución de esta larga controversia puede resultar muy complejo, especialmente por las posiciones extremas. Para los periodistas especializados, la solución al conflicto es una asignación que debe ser resuelta. Edgardo Esteban fue combatiente en el 82, escribió un libro y hoy es corresponsal de una cadena internacional de noticias. Es un camino más que importante porque América hoy está siendo, América del Sur, una referencia en el mundo por lo que es esta transformación que está teniendo. Y dentro de esa política, de geopolítica, Malvinas es parte muy importante porque es una parte del colonialismo, una situación de lo que es el imperio todavía queriendo mantener una isla a 12.000 kilómetros de lo que es el Reino Unido, enfrente a las costas de Argentina, cuando la historia nos marca que son argentinas y que son latinoamericanas. Entonces me parece que de ese lugar el UNASUR, el Mercosur, la CELAC son parte fundamental de este proceso de construcción porque van respaldando esta pertenencia de Malvinas para toda América Latina. Deja tu firma, apoyarnos, vamos a llegar a la ONU por el diálogo bilateral. La sociedad civil también ha querido involucrarse. Juan Reche fundó el colectivo Pueblos por Malvinas, que busca recolectar 1 millón de firmas para que Naciones Unidas inicie un tratamiento más profundo del tema. Para poner de manifiesto que es la gente la que pide que el Reino Unido se siente a negociar para cumplir con las distintas resoluciones que Naciones Unidas ha llevado adelante, promoviendo el diálogo, y al mismo tiempo para poner de manifiesto la crisis de un sistema de representación de poder donde el Reino Unido, con un uso asimétrico de su poder militar y su banca con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, permanentemente frena cualquier espacio de diálogo en torno a la cuestión Malvinas. Nosotros entendemos que Malvinas es una cuestión del futuro, por eso estamos acá. Es un tema del pasado de los argentinos, es un tema del presente de los argentinos, pero fundamentalmente es una cuestión del futuro por el altísimo valor económico que tienen los recursos naturales que están en ese lugar y que pueden modificar nuestra agenda productiva en las próximas décadas a nivel nacional y a nivel sudamericano también, ¿no? Días atrás impulsó un acto frente al obelisco en Buenos Aires, en el que se lanzaron globos al aire para ratificar el deseo de paz de los argentinos. Es en Naciones Unidas donde se busca que la ofensiva diplomática tenga eco, especialmente luego de las intervenciones hechas por Cristina Fernández el año pasado ante el organismo. Sin embargo, los británicos se basan en el principio de la autodeterminación de los kelpers. Lo que debe quedar claro es que cualquiera que sea el sistema político que los habitantes de las islas quieran, solo sea el deseo de ellos. Eso es lo importante. Si los isleños desean continuar como territorio de ultramar, estaremos muy contentos. Igualmente, si quieren otra alternativa. Eso es algo que vamos a trabajar también si algún otro territorio de ultramar quiere ser independiente, ganar su independencia. Otra cosa que es importante destacar es la percepción internacional. Algunos países quieren dar a entender que la situación es en blanco y negro. Lo que sucede en los territorios de ultramar se ubica en una gran área gris. No hay una regla que diga que debe ser una colonia o independiente estrictamente. Puedes tener cualquier sistema político que escojas como país. Lo que elijan en las islas lo vamos a aceptar y promover.
Lo que decimos nosotros es no se puede ignorar la voz del pueblo, y la voz del pueblo aquí es bastante fuerte. Lo que queremos es que todo el mundo respeta nuestros derechos humanos fundamentales. Uno de ellos, claro, es autodeterminación, que también es un derecho que soporta las Naciones Unidas. Entonces, dado esto, nosotros no tenemos ningún problema con hablar con Argentina sobre cosas que pueden ser de beneficio mutuo, pero claro, ellos solamente quieren hablar sobre soberanía y nosotros no vamos a entregar nuestra soberanía a nadie. Nosotros tenemos el derecho de autodeterminación y queremos seguir como somos. Pero el gobierno argentino solo busca de su contraparte la oportunidad tan solo de sentarse a dialogar. Así que lo importante acá para nosotros son las resoluciones de Naciones Unidas que marcan la obligatoriedad de sentarse a discutir el tema de la soberanía, a la cual el Reino Unido se viene negando sistemáticamente una y otra vez, porque vio cómo es, ¿no? Y acá en Ecuador lo conocen muy bien. La legalidad y la institucionalidad son para las grandes potencias. Nosotros lo único que tendríamos que hacer es obedecer. Pero por suerte hay un proceso muy fuerte en cada uno de nuestros países y en el UNASUR como conjunto de realmente tener una voz distinta. Y eso es lo que está pasando en esta época. Hemos conseguido, a partir de una propuesta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que todo el arco político argentino coincida en una misma posición de reafirmación de los derechos soberanos de la Argentina sobre Malvinas, pero sobre todo reafirmación de que Malvinas ya no es solamente una causa argentina, sino que es una causa regional latinoamericana y tiende a ser una causa global, una causa compartida por la mayoría de los países y pueblos del mundo, y creemos que esto es sumamente destacable. Los días previos a la aparición de este programa fueron de nuevos contactos políticos. En la primera reunión que sostuviera el Papa Francisco con un mandatario, en este caso con la presidenta Fernández, se habló de que hubo un pedido para que él intervenga. Esto se suma al llamado que hizo el canciller argentino al Reino Unido al iniciar la Semana Santa para reanudar las conversaciones en la búsqueda de una solución pacífica y negociada a la disputa. Mientras que el Reino Unido, a través de la Oficina de Asuntos Exteriores, desestimó este nuevo pedido y señaló que espera que su santidad no intervenga porque no tiene ningún papel que jugar. El tema por ahora sigue siendo una tarea pendiente para las partes involucradas, aunque para los argentinos el hecho que ya se hayan generado pronunciamientos como el del primer ministro británico David Cameron ya son un paso adelante en el camino del diálogo. Por ahora, mientras tanto, se siguen fortaleciendo posiciones a escala regional a través de organismos como la Unión de Naciones Suramericanas, entre otros. Sin embargo, los más interesados en que todo esto llegue a puerto seguro a través del diálogo son los habitantes de este país y del archipiélago. Agradezco profundamente a todas aquellas personas que participaron en la producción de este programa especial. Yo desde aquí, desde el sur del continente, desde la ciudad de Buenos Aires, me despido y los invito a una próxima emisión. Hasta pronto.